Solamente ponte a pensar un momento. La migración en sí mismo es un proceso y no un evento. Es un trasplante hacia un aparente crecimiento, pues en realidad implica una serie de pérdidas emocionales, estructurales. También podría dar una serie de ganancias porque las personas buscan mejorar su situación personal, su calidad de vida, su economía. Algunas personas los logran, otras no, y me preguntaría a qué precio. La Organización Internacional para la Migración, la OIM, ha estimado que existen alrededor de 214 millones de migrantes en todo el mundo, lo que representa aproximadamente el 3% de la población mundial. Esto no es un simple evento de tipo geográfico. Esta cifra en realidad representa millones de historias, millones de vidas, millones de procesos de adaptación y cambio. Y esto se puede describir de manera metafórica como un trasplante de las raíces. Es como sacar un árbol de la tierra donde nació y llevarla a otra parte, a otro campo, a otro tipo de suelo. No sabemos cómo se vaya a adaptar. Puede ser de que ese árbol crezca de manera adecuada, enriquecido, con nuevos nutrientes, un nuevo ambiente, o tal vez pueda toparse con un suelo árido, seco, con poca capacidad de brindarle su nivel de nutrición adecuado. Entonces esto metafóricamente se convierte en un trasplante realmente, un proceso que es muy complejo y que implica eh, mover las raíces, y al mover las raíces de este árbol obviamente qué es lo que terminamos haciendo, rompiendo muchas partes distales de ellas, de esas raíces. Esas partes, algunas quedarán en el suelo, otras simplemente podrán irse en el árbol o simplemente no llegarán. Entonces, esto implica tener la esperanza de que si siembro ese árbol en un nuevo suelo, pueda florecer de manera adecuada y me brinde la oportunidad de mejorar, de crecer, de desarrollarme. Pero también implica un riesgo bastante notable. Puede ser que el suelo no sea lo suficientemente fuerte para sostener sus raíces y el árbol pueda terminar cayéndose. Así vemos cómo la esperanza y la preparación, conocida como premigración, es una etapa que comienza mucho antes del viaje físico. Imagínate, me encuentro en mi ambiente, me encuentro aparentemente cómodo y rato hemos pensado, empiezo a mirar noticias, empiezo a conversar con los vecinos, con los amigos, empiezo a ver cómo gente está viajando con más frecuencia y esas personas que viajan envían un dinero y empiezo a notar que aparecen casas, aparecen carros en mi zona natal y existen familias que están recibiendo remesas. Y eso obviamente termina impactándome y diciendo, muy bien, tal vez será que si yo migro mi familia tendrá más oportunidades económicas, una mejor calidad de vida, en base tal vez a mi sacrificio personal. Es una de las historias que he escuchado. O como una fase de premigración que alguna ocasión yo no conocía, no estaba tan adentrado con este tema, pero mientras yo hacía la rural, aproximadamente en el año 2001, había muchachos fuera del colegio que estaban jugando fútbol
y yo me acerqué a los chicos porque estaban fuera de clases y ellos estaban jugando fútbol. Y les pregunté, bueno, ¿qué hacían acá afuera? Me supieron decir, pero ¿para qué vamos a entrar a clases si el coyote nos lleva en una semana? Mi papá vive en Estados Unidos, ya pagó el coyote y yo ya me estoy alistando para irme. ¿Para qué voy a entrar a clases? Entonces, a menudo, pues obviamente el tomar esta decisión y prepararte para el cambio implica una motivación que en un inicio puede ser positiva. Nos enfocamos en lo que eh, podemos dejar atrás y lo que podemos mejorar a futuro. Esto está impulsado fundamentalmente por el hecho de lo que yo podría conseguir, mejorar, sentirme en una mejor capacidad de prepararme, de formarme, tener una mejor perspectiva financiera, una mejor perspectiva social, y así esto se convierte en un acto de esperanza y de aspiración para la persona y la familia. Y pues obviamente esta fase requiere una preparación psicológica que permite al individuo empezar a visualizar su futuro, a veces con muchos colores, mucho brillo, con sonidos más intensos, diciendo que lo ha conseguido, lo que moviliza recursos internos que lo llevan a planificar, y esto resulta ser crucial para su éxito posterior. Luego pasamos al tránsito físico. Ya llegó el día, es hora de tomar, no sé si maletas, pero tal vez una mochila. No cargues mucho. Obviamente toda esta situación va a depender si viajas legalmente o ilegalmente. Si tienes visa para el sueño, como dice la canción, pues genial. El viaje te tomará horas, viajarás cómodo, en una temperatura adecuada, en un asiento cómodo, pasarás por varias puertas de migración y llegarás a tu destino tranquilamente, y tu proceso será muy adecuado, cómodo y planificado incluso, porque ya lo habías planificado antes en la etapa de premigración, y pues llegarás a tu zona adecuada y podrás disfrutar de manera perfecta. Pero ¿qué sucede si es como este muchacho que yo vi jugando fútbol? La fase migratoria genera ansiedad, genera temor, genera miedo, puede generar expectativa, una pregunta o una incógnita muy grande: ¿será que llegue? O otra pregunta es: ¿es buen coyote o no es buen coyote? Me acuerdo que solían decir. Y obviamente esta estructura va a generar un nivel de tensión diferente. Recuerdo también alguna ocasión un evento de una serie de migrantes que viajaban en barco y el barco empezó a hundirse. Sobrevivieron algunos migrantes, pero tras de estar flotando varios días en el mar, me imagino el estrés postraumático que eso representa, el hacinamiento, la cantidad de personas que van en un sitio, el calor, la temperatura, la incomodidad, los aromas, las aguas negras y todo eso que tienen que pasar, además de una serie de humillaciones, porque no es que viajan tranquilamente en un confort donde dicen: vea señor, bienvenido, tenga la bondad, ¿gustaría usted un café? No, aquí el agua podría estar incluso siendo peleada entre ellos, un cigarrillo, comida, un sándwich, ropa, calor, vestimenta, zapatos. Si bien en un inicio podría interpretarse como una aventura emocionante y un esfuerzo de alcanzar metas,
es probable que esto vaya a imponer cómo se ajusta a este nuevo entorno que es el que está soñando. Entonces, la actitud convierte el tránsito ya sea en una oportunidad, en una expansión de horizontes, o puede ser que se convierta en un verdadero infierno, donde tengas que estar dispuesto a cualquier cosa. En el caso de muchas adolescentes o esposas de muchos migrantes que viajaron en ese tiempo que tuve la oportunidad de pasar por ahí, tenían una serie de prescripciones previas al viaje, me acuerdo. Entre esas es toma anticonceptivos, inyéctate la ampolla de 3 meses o al menos la de un mes y llévate dos más, no pongas resistencia, eh, que puede ser parte de un proceso normal del viaje. Tantas cosas, tantas situaciones que comentan en estas historias de premigración y que posteriormente se pueden presentar durante esa etapa migratoria. Entonces, nos damos cuenta que no es un simple cambio de dirección física, sino es un trayecto, es un trasplante donde todo puede suceder, donde el árbol se puede caer del vehículo, donde te puede romper las raíces, donde gente inescrupulosa puede llegar a cortar parte de esas raíces y por lo tanto tu crecimiento va a depender de cómo llegue ese árbol a ese destino. Y la posmigración es otro proceso bastante interesante, la fase de ajuste, de aculturación. En esta fase existe una llegada del individuo, obviamente va a depender si llegas legalmente o ilegalmente, si eres una persona con una visa, con una residencia, o eres una persona con una visa de turismo y que decidiste quedarte en ese momento y pasaste de una situación legal a una situación ilegal. Y también va a depender si eres un subalterno, que se conoce a aquellas personas que si bien llegan, no llegan con cédula, con identidad, no tienen papeles, no tienen derechos, no tienen salud, no tienen posibilidad jurídica de ningún tipo y son completamente desconocidos, a tal punto que muchos fallecen en la frontera y no se pueden identificar. Entonces aquí tenemos que esta fase de posmigración va a depender del marco social, de la política del país, de las normas de migración, de los factores económicos, de esta nueva sociedad, la oportunidad, ¿no? Los desafíos obviamente de este trasplante muestran un panorama que podría ser positivo, que estamos hablando de que la persona llega y se adapta exitosamente. La gran mayoría de migrantes logra ajustarse bien, ya sea por el idioma, que hay que considerar las costumbres si son muy parecidas, y pues obviamente desarrollan habilidades de identidades incluso binacionales o biculturales. Entonces aquí va a depender también de esa doble contribución en el cómo son recibidos también estos migrantes, porque esto se convierte en un puente vital que puede realizar contribuciones enormes a nivel personal, a nivel económico y a nivel cultural, y también del país como tal, ¿no? Es decir, que si el país puede beneficiarse de esas aptitudes, de esa nueva cultura que está llegando, y pues con el tiempo esto permite un crecimiento, un desarrollo en este país al que están llegando. Entonces, eh, muchos de los países de origen eh, de donde sale la migración también se benefician de las remesas de este envío del extranjero
teniendo un impacto positivo, significativo en las economías de donde partieron, obviamente a expensas de la persona que viajó y arriesgó. La migración puede tener resultados psicológicos positivos, sí, crecimiento personal, el autoafirmarte, el aprendizaje de nuevas habilidades sociales, culturales, lingüísticas y de adaptación. Entonces, este proceso es un proceso que no sabemos cómo va a terminar exactamente, sabemos cómo comenzó, pero no cómo va a terminar, sabemos su tránsito y nos permite darnos cuenta como seres humanos de la increíble capacidad que puede tener el ser humano para adaptarse, echar raíces y sobrevivir a un trasplante y seguir creciendo o enriquecerse de este nuevo proceso, de esta nueva tierra de origen que la acoge también. Eh, Esperemos que la mayoría de casos sean éxitos, aunque conocemos que no siempre es así, pero la esperanza siempre se mantiene.